digamos aquí una reacción muy general. Sí, recordando, estamos en la química de los carbonilos. Sí, los carbonilos pueden reaccionar con algunos reactivos organometálicos donde tenemos una cadena alquílica unido a un metal. Entonces, recordando algo que ustedes revisaron un poquito en la orgánica 1, ¿sí? Igual faltan más orgánicas para seguirlo revisando. Tenemos el enlace carbono-metal. ¿Sí? Entre las varias aplicaciones que tiene este enlace está que el carbono es más electronegativo que algunos metales. Entonces, por ejemplo, cuando tengo litio, ¿sí? O magnesio, la naturaleza de ese enlace, digamos, es nucleofílica. Entonces, lo que se enseña, no necesariamente el mecanismo tiene que ser tan así, tan básico, ¿verdad? Pero lo que aparece en los libros de texto es que, digamos, el carbono, ¿sí? Nucleofílico reacciona con el carbono electrofílico, que es el carbonilo. Estos electrones son transferidos hacia el oxígeno para formar un anión, ¿sí? Y tenemos acá una reacción o digamos un intermediario que es un producto de adición, ¿sí? Donde este carbono que antes era sp2 ha pasado a un carbono sp3, ¿sí? Vean que el metal pues siempre puede ayudar a estabilizar ese anión. Después, gracias a una hidrólisis ácida, podemos obtener un alcohol. Bien, entonces hablamos un poco un poco de este mecanismo. Para ello, pues siempre es bueno observar la ecuación de velocidad. Si la velocidad depende cuando hacemos esta reacción con metilitio, ¿sí? Y como carbonilocetona, ¿sí? Específicamente para esa reacción se ha observado esto, ¿sí? Solo para más o menos darnos una idea. Digamos que por cada mol de cetona, ¿sí? Reacciona un cuarto de metilitio, ¿sí? Entonces, ¿a qué puede verse esa diferencia de estequiometría? Bien, entonces el mecanismo no es precisamente, digamos, como lo tenemos planteado ahí, ¿sí? Sino los compuestos organometálicos no necesariamente tienen que estar, digamos, en esta forma que estoy marcando ahorita, ¿no? Sino para que sean estables, digamos, muchos metales, sí tienen que tener un número mágico de electrones en su última capa de valencia. ¿Sí? Entonces, si ven, aquí participan, sí, digamos, este enlace, sí, es el que se está participando. Y vean, forma un intermediario de 4 miembros, sí, digamos. Después, este intermediario siempre de 4 miembros, pero se le puede sumar más y después obtenemos este biciclo, ¿no? Si ven, es un mecanismo un poco diferente, ¿sí? No necesariamente hay que aprendérselo, solo tenerlo en cuenta que las cosas no son tan triviales, ¿sí? Solo para tenerlo muy presente. Bien, aquí está un poco el reactivo de Grignard, ¿sí? No sé si lo vieron en Orgánica 1. Si digamos el reactivo de Grignard, pues regularmente lo colocamos así, digamos un grupo alquilo, ¿sí? Con magnesio, ¿sí? Y un halógeno. Sí, regularmente este es el famoso reactivo de Grignard. Yo creo que alguno de ustedes lo sintetizó, ¿sí? En el curso. Este lo logramos formar, ¿no? En presencia de un haluro de alquilo o de arilo, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿sí? Aquí este grupo R puede ser un grupo arilo
puede ser muy bien bromobenceno, que creo que fue lo que usaron. ¿Sí? Después se utiliza magnesio, ¿sí? Mejor si no es en polvo, ¿sí? Porque es bastante explosivo, es peligroso trabajar con magnesio en polvo. Y usamos como catalítico, digamos, eteranhidro, ¿sí? El éter es muy importante porque nos ayuda un poco a estabilizar, ¿sí?, ese reactivo de Grignard. Entonces forma parte, por así decirlo, de este complejo, digamos, ¿sí? Entonces, si ven, el reactivo de Grignard sería más, es más interesante de lo que uno piensa. Si ustedes ven, posee, digamos, por cada mol de cetona o de aldehído, posee 3 grupos, digamos, vino de 3 grupos alquilo de un haluro de alquilo, ¿sí? Y tiene 2 moles de magnesio. Entonces, si ven, tiene 3 halógenos. Entonces, es un poco más complejo. Sí, pero a veces es más fácil solo decir, bueno, entonces este carbonilo que tengo yo acá dibujado, lo voy a poner como en la presentación, R1, y este es R2, pues sencillamente este enlace es nucleofílico, viene, reacciona acá, se da esta reacción y después, digamos, pasaría R1 acá o R2 y como por arte de magia, ¿no? Quedaría aquí magnesio con el halógeno, ¿sí? Entonces, si ven, la reacción es sencilla, si uno la ve así. Sin embargo, el mecanismo a veces no puede ser tan trivial. Si ven acá, gracias a que la geometría es así, tenemos este nuevo complejo. Si ven, prácticamente es un anillo. Contemos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 miembros. Entonces, si ven, otra vez el factor entrópico es muy importante, ¿sí? Se forma un ciclo de 6 miembros, lo cual ya saben es de las cosas más o menos estables, ¿no? Termodinámicamente hablando. Bien, no sé si tienen alguna duda, me la pueden plantear a través del chat en vivo si tuvieran alguna duda. Sí, gracias por irse apuntando. Entonces, sigamos. Bien, entonces aquí está mejor planteado, digamos, la reacción de Grignard. ¿Sí? Vean, entonces aquí está en su forma de dímero, es otra propuesta, ¿sí?, que también se encuentra en algunos textos. Entonces vean, acá tenemos que si se va a formar esto, ¿sí?, se puede estabilizar con otro molde reactivo de Grignard. La reacción es precisamente 1 a 1, ¿sí? Ya después este vuelve a reaccionar. Sí, vean, tengo un dímero, ¿no? Entonces, ya después con la hidrólisis ácida, digamos, ya me he hecho ese complejo. Bien, entonces ahora vamos a ver unos ejemplos rápidos del libro de Paula Yurkanis-Briz. Sí, entonces, por ejemplo, aquí es para ver algunas cosas muy sencillas. Si ustedes tienen 3-pentanona, si yo les pidiera cuál será el producto de esa reacción, ¿sí?, es bastante sencillo. Si uno quisiera predecir, ¿sí?, digamos, hay un grupo etilo de un lado, está este que era carbonilo, y hay un grupo etilo del otro lado, ¿sí? Pues lo que van a hacer es adicionar, así de sencillo, es una reacción de adición, ¿sí?, a un grupo metilo en el que antes era carbonilo. Y como ya pasó la hidrólisis ácida, entonces voy a obtener muy sencillo. Si ven, la síntesis es fácil de predecir, sí, aunque el mecanismo ya vimos que aún se encuentra un poco en debate, sí, pero la reacción es bastante sencilla.
¿sí? Yo puedo tener, digamos, un alcohol, ¿sí? A partir de una acetona o un aldehído, producto 100% de adición. El grupo que está acá en amarillo se adiciona al carbono y el hidrógeno, digamos, de este segundo paso se adiciona al oxígeno. Entonces, si ven, es una reacción muy fácil de predecir, inclusive más fácil de la de los alquenos, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro producto, 3-metil-3-pentanol. Acá tenemos otro, si ven, aquí ya pueden notar algo, ¿no? Una acetona en la presencia de un reactivo de Grignard siempre nos da alcoholes terciarios. Veamos que nos dará un aldehído, ¿no? Entonces, otra vez la reacción se puede predecir fácil. Vean que tengo un grupo propilo, ¿sí? Unido al que era carbonilo. Ahora, a este carbonilo se le adicionó, digamos, un grupo fenilo. Y entonces lo que obtengo al final es otra vez un alcohol. Solo que ahora vean un alcohol secundario a partir de un aldehído. ¿Sí? Una reacción fácil de predecir, nuevamente una reacción de adición. El grupo, digamos, alquílico o arílico del reactivo de Grignard, digamos que se adiciona al carbono y el hidrógeno ácido se adiciona al OH. ¿Sí? Es más fácil de ver que en los alcanos. ¿Sí? Lo que pasa es que sí podría ser bastante interesante, ¿sí? Hablar más de esta reacción. Algo que es importante de la reacción es que, digamos, el reactivo de Grignard, no sé, creo que no han, por lo que me decían que en la orgánica 1 no dio tiempo de ver bien el enlace carbono-metal. Algo muy importante y que me imagino que los que hicieron la reacción en laboratorio se deben recordar es que el reactivo de Grignard, sí, digamos, no es, no lo puedo tener en medios próticos, ¿sí? Es decir, si yo tuviera esta reacción en alcohol, por ejemplo, la reacción no procede. Porque recuérdense que esto es muy básico, ¿verdad? Pero lo podemos ver, si no dudo que ya lo sepan. Pero recuérdense que cuando ustedes tienen un alquino, ¿sí? Si yo logro desprotonar esto, digamos, si yo lograra desprotonar esto, tiene un pKa de más o menos 25, ¿no? pKa de 25. Ese hidrógeno, es decir, si lo logro, digamos, tomar, ¿sí? Como si fuera un ácido de Brewster, ¿sí? Que dona protones, ¿sí? Voy a tener un pK de 25. Mientras que si ustedes se ven, el metano es aún menos ácido, ¿no? Entonces el metano, si yo lograra quitarle un protón de acá, ¿sí? Eso tiene, si no estoy mal, debe ser el pK alrededor de 50, ¿sí? Más o menos por ahí. Entonces es súper poco ácido. Entonces si yo consigo, digamos, el reactivo de Grignard al final es un anión o es la base conjugada del metano. Eso significa que no es solo nucleofílico, ¿sí? Es muy nucleofílico, pero también es muy básico, ¿sí? Es decir, si encuentro un protón de un alcohol, un protón de repente, una amina, ¿sí? De repente de un alquino terminal, ¿sí? De un ácido carboxílico, no digamos, de agua, ¿sí? El reactivo se destruye, ¿no? Se vuelve a formar metano. Entonces, por eso esta reacción es muy importante que no contenga agua, ¿sí? Debe ser lo más anhidra posible, ¿sí? Eso se recordarán los que hicieron esta reacción. Bien, entonces sigamos, aquí está el producto que ya lo habíamos dibujado. Si ven 1-fenil, 1-butanol, no lo olviden. La reacción de un aldehído con un reactivo Grignard nos da un alcohol secundario. ¿Sí? Así de sencillo. Esto nos va a ayudar un poco, este ejemplo, aunque es otro ejemplo, pero también nos puede ayudar para
hacer una reacción bastante específica. ¿Sí? Entonces este es un pequeño truco sintético que se usa o se usó bastante, no sé ahora, pero sí aún se publica un poco esta forma de hacer síntesis, ¿no? Proteger un carbonilo de dos que tengo. Entonces, si ustedes ven, yo acá tengo dos carbonilos, uno amarillo y uno verde, ¿sí? ¿Cuál de los dos carbonilos es más reactivo? Algo así venía en el corto, no lo olviden, voy a revisar bien esa pregunta. El carbonilo del aldehído es más reactivo. Si es más reactivo, entonces va a reaccionar para formar un acetal cíclico, ¿sí? Y vamos a ver. Entonces, si ven, la reacción es bastante buena con formando un acetal. Siempre mol a mol, cuidando mucho que sea un mol de este contra un mol de este bicarbonilo, ¿sí? Y yo consigo la protección de un carbonilo, del más reactivo, ¿sí? Ahora bien, puedo hacer cualquier reacción, ¿sí? Que no implique agregar medio ácido diluido, porque con medio ácido diluido yo rompo el acetal, ¿sí? Y entonces ya no me sirve de nada. Entonces, sumamente estable para condiciones oxidantes, fuertemente básicas, fuertemente ácidas, ¿sí? Entonces el reactivo de Grignard pues puede funcionar, ¿sí? Unas condiciones fuertemente básicas, digamos, que sería agregar este nucleófilo tan poderoso. Entonces ahora sí, el reactivo de Grignard reaccionaría con el carbonilo verde y nos daría después la hidrólisis ácida. Si ven la hidrólisis ácida, estas son las condiciones con las que de una vez rompo el hemiacetal, ¿sí? Y entonces genial, ¿no? Ya tengo un producto de reacción, ¿sí? Si esto viniera en algún problema, ¿sí? Yo podría poner primer paso, formación del acetal, segundo paso, adición del reactivo de Grignard, tercer paso, hidrólisis ácida. Entonces ustedes deberían ver que hay un grupo funcional. Este se va a protonar, ¿sí? Y este se va a, digamos, desenmascarar. No olviden que esto es prácticamente un aldehído enmascarado, ¿no? Ven que está como la carita, ¿no? Bien. Entonces, más ejemplos de otro libro. Si vean, acá estoy realizando, ¿sí? Un reactivo de Grignard. Si vean, ahí hay un haluro de alquilo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si yo quisiera hacer la reacción, ¿sí? De Grignard con otro carbonilo después, ¿sí? Yo tengo el problema que en este sustrato hay también un carbonilo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos cuates? Dijeron, bueno, ¿por qué no protegemos? ¿Sí? Vean que están usando ácido tosílico, es más elegante que usar ácido clorhídrico, ¿sí? Como el libro de Paula y Urcanis Briz, medio orgánico, un sólido, ¿no? Soluble en solventes orgánicos, ¿sí? Y yo consigo la acetona enmascarada, el cetal, digamos, ¿sí? Entonces, este cetal, ya como tiene un haluro de alquilo en ese carbono marcado con rosado, con estas condiciones para formar un reactivo de Grignard, ¿sí? No está en la presentación porque en teoría era de orgánica 1, pero no lo olviden, yo puedo tener un haluro de alquilo en presencia de magnesio y éter. Nosotros en el departamento nos gusta ponerle éter anhidro, ¿sí? Para decir que previo, no es el éter que uno agarra de la botella de éter, ¿sí? Sino regularmente uno le agrega un poco de sodio, ¿sí? Y lo destila, ¿sí? Y así consigue un éter bastante anhidro.
Hay que tener cuidado con destilar éter, desde luego. No, recuérdense que hay algo que se llama flashpoint en los éteres, ¿sí? Y puede, digamos, incendiarse, ¿sí? Lo bueno del éter es que se incendia de una vez, o sea, si no hay otra fuente que agarre fuego, ¿sí? Digamos, solo se incendia, digamos, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si la cosa es muy explosiva. Pero a veces se nos ha incendiado para algunos estudiantes y digamos, lo bueno es que solo el balón agarra fuego y solo saca una llamarada, no es muy aconsejable, sí, pero digamos, tampoco crean que es un gran incendio si no hubiera madera o no hubiera algo muy, muy cerca. Bien, o etanol o algo así, entonces sí hay que tener cuidado. Y si se trabaja hay que tenerlo más alejado, solventes inflamables y todo, ¿no? Entonces, dicho esto, pues así es como ustedes obtienen un reactivo de Grignard. Entonces, con estas condiciones, la condición 2, yo voy a obtener el reactivo de Grignard sobre el carbono rosa. Vean que acá yo tenía un haluro de alquilo, ahora tengo un reactivo de Grignard. Reactivo de Grignard es como un carbono nucleofílico, ¿no? Y entonces va a reaccionar con este otro carbono celeste. Carbono celeste transfiere los electrones de este doble enlace oxígeno y obtengo esto. Vean, acá ya tendrían que poner el magnesio, sí, pero tampoco es necesario, ¿sí? No es del todo necesario en un mecanismo que se les pida, ¿sí? En algún examen, ¿sí? Ah, por cierto, algo que se me olvidaba, el tercer parcial, hasta lo que veamos hoy, ¿sí? Entonces, muy probablemente venga en el tercer parcial un poco de reactivo de Grignard. Bien, entonces vean, acá yo estoy usando hidrólisis ácida y con esa hidrólisis ácida consigo muy bien obtener un alcohol, ¿sí? Recuerden preguntas, gracias por estarse apuntando, ¿sí? En el chat en vivo. Si tuvieran alguna duda, solo colocan el chat en vivo o pues ahí levantan la mano, yo creo que lo puedo ver aquí, ¿sí? Y ya abren el micrófono, no se preocupen. Bien, entonces, siguiendo pues un poco de estereoquímica, que ya saben que siempre nos gusta verlo. Sí, entonces vean aquí algunas cuestiones raras. Sí, digamos el más fácil de explicar, sí, el que yo pondría en el examen. Bueno, este también, ¿por qué no? Pero es un poco difícil de explicar, ¿sí? Este se explica igual que este. Este es muy fácil de explicar. Vean, la reacción de Grignard no se da acá, ¿sí? Para dar el producto ecuatorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, si ustedes ven, hay mucho impedimento estérico. Aquí sucede algo un poco distinto. Digamos, si digamos acá se da más en esta cara, porque esta es como que dice una parte más cóncava, ¿sí? Y esta es la parte convexa, ¿sí? Igual acá, eso se explicaría igual acá. Sí, no lo olviden, acá pues siempre hay un poco menos de impedimento estérico, si reacciona, no sé si se recuerdan de esto, si reacciona de este lado, que algo de eso platicábamos con la reacción de Diels-Alder. Bien, entonces para que lo tengan, esta es la referencia. Y vean acá sí nos vamos a meter algo que es un poco a lo que ya habíamos visto. Entonces muy probablemente en un rato pare un rato el video y hagamos un nuevo video sobre cómo con el modelo de Felkinam, ¿sí? Y el modelo y digamos el producto CRAM podemos explicar un poco esto. Bien, entonces vean, nuevamente tenemos un carbono quiral en alfa. Solo que ahora sucede algo con oxígeno, azufre, inclusive nitrógeno. Sí ocurre algo bien especial. Sí, digamos, vean acá sería un producto. ¿Sí? Será el producto CRAM, será el producto anti-CRAM, pues habría que
habría que revisarlo, ¿no? Habría que analizarlo y como ustedes ya habrán estudiado un poco, ¿sí? Pueden leer el libro de Claydon y Wallers, ahí está bastante bonito, ¿sí? Esta parte del modelo de Felkinam. Bien, entonces vean, ahora va a haber un nuevo modelo, ¿sí? Parece igual al otro, ¿sí? Solo que ahora lo que se plantea es que tengo que mover, ¿sí? El oxígeno para que el oxígeno me quede del mismo lado que el carbonilo, porque el metal logra acomplejar, digamos, o quelar, mejor dicho, a los dos oxígenos. A este modelo se le conoce como Cram quelado, ¿sí? Cram quelado, ¿sí? Creo que en la presentación está como azufre, ¿sí? Espero haber subido esta presentación, creo que sí, sí, por si ya la revisaron. Sí, más adelante en el libro de Claydon y Wallers, sí, la plantea con azufre, pero el mismo caso da para oxígeno y para nitrógeno. Entonces, ojo para el examen. Sí, entonces aquí tenemos el modelo de Cram quelado. Sí, vean, es exactamente lo mismo. Yo puedo dibujar a la molécula como de dos formas, ¿sí? Ya sea al azufre acá o al azufre acá. Según el modelo Felkinam, aquí podría reaccionar, ¿sí? Para darme el producto Cram, ¿sí? Este es digamos, la cara o, sí, el espacio menos impedido, ¿sí? Que esta, por acá no va a reaccionar, ¿sí? Recuérdense nuevamente que tiene que reaccionar a 107 grados, ¿sí? Por eso es que no reacciona a este lado, ¿sí? Reacciona acá, bien. Entonces, ya dibujado, digamos, sería este producto. Resulta ser que cuando yo lo hago con hidrógeno, ¿verdad? Y boro, perfecto. Pero resulta ser que cuando yo lo hago con digamos, un metal, ¿sí? Digamos el borohidruro, solo que, o el tetrahidruro de boro zinc, digamos, ahora es distinto. Una forma de explicarlo es que ahora se da el modelo de Cram quelado, ¿sí? Y esto va a ocurrir también cuando ustedes tengan reactivo de Grignard, reactivo de Hillman, ¿sí? Que después podemos ver un poco el reactivo de Hillman. Y cualquier metal, ¿sí? Prácticamente cualquier metal que se encuentre acá. Metal de transición, ¿verdad? No metal como el sodio, digamos, que es alcalino. No metal como el litio. No metaloide como el boro. No metaloide como el aluminio. ¿Sí? Bueno, el aluminio no he visto nada. Voy a revisar y de repente lo pongo en el examen. ¿Sí? Pero aluminio no he visto. ¿Sí? Pero digamos el zinc logra, digamos, tener el modelo de Cram quelado. Entonces lo que yo hago es, ya sea acá o ya sea acá, digamos, siempre me va a quedar prácticamente lo mismo, ¿no? Voy a tener una cara, solo que acá, bueno, acá es con pH, digamos, y aquí es con grupo etilo, ¿sí? Pero al final es lo mismo. Yo puedo usar cualquiera de las dos, ¿sí? Solo noten que en una cara yo voy a tener al hidrógeno y en la otra cara yo voy a tener al fenilo, ¿sí? Entonces, obviamente este va a entrar del lado más cercano, digamos, al hidrógeno, ¿sí? En la cara menos impedida. Entonces eso se va a seguir dando, solo que ahora el modelo es un poco diferente. Sí, se da por un modelo de Cram quelado y el hidrógeno entra, sí, de acuerdo a ese modelo. Y entonces vean, el producto, pues en teoría debería ser un producto anti-Cram, ¿no? Digamos, pero realmente es un producto Cram quelado, ¿sí? Entonces más o menos así es como se hace. Sí, no sé si hay dudas hasta ahora, yo creo que todavía no. Si tienen alguna duda, igual lo vamos a
Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Usando CRAM quelado. Sí, ya nos vamos a pasar a ChemDraw. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí está la creación y aquí está nuevamente del libro de Clayden, Grips y Wallers. Sí, nuevamente algunos ejemplos bastante interesantes y que están reportados también. Prácticamente cuando uno estudia este modelo, prácticamente todos los libros de orgánica avanzada sí les plantean estos, sí, solo para que vean, ¿no? Qué interesante. Bien, entonces vean, aquí está un OR, ojo, ojo con eso, ¿sí? Entonces cuando R lo voy cambiando, si le pongo metilo, está genial, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo el control de la quelación, perfecto, ¿sí? Y el magnesio se quela bien, digamos, en un 99%. Si le agrega arriba del radio 99.1, ¿sí? Y digamos, si uno ve sobre el, digamos, la velocidad relativa, esta reacción es 1000 veces más rápida que la de hasta abajo. Si vemos, si le agregamos silicio con metilo, pues no cambia, ¿sí? Si ya le vamos poniendo grupos mayores, vean, la reacción va cambiando y la velocidad también, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Obviamente, si yo voy a hacer esta quelación y aquí tengo un grupote, ¿sí? Este ya se va a tensionar mucho y probablemente no me dé la quelación, sino prefiera un modelo de Felkinam, digamos, sin quelación. Sí, el modelo Felkinam fue el que ya estuvimos hablando. Bien, entonces, más o menos así sería la reacción, no lo olviden. Bueno, aquí está más o menos, si ven, este sería el modelo de Felkinam sin quelación y este sería el modelo de Felkinam con quelación. Si el grupo este es muy voluminoso, va a ser muy difícil quelarlo, ¿sí? Y eventualmente va a preferir reaccionar del lado menos impedido. Va a esperar el nucleófilo a que se dé esta conformación, ¿sí? Y va a reaccionar acá. Y vamos a obtener principalmente este producto. Bien, sigamos. Vamos a también a ver un poco de adición de algunos acetiluros, ¿no? Algunos otros aniones, ¿sí? El carbono nucleofílico, ¿sí? Yo puedo tener, digamos, esta reacción también la vieron en la orgánica 1, ¿sí? No sé si les dio tiempo. Si digamos ustedes tienen este hidrógeno es bastante ácido en términos de hidrocarburos, ¿no? Digamos, si uno lo compara con no me dejó, bueno, pK, ¿no? Disculpen ahí, un pK de 25, ¿no? Comparado con el 50 que tenemos en los alcanos o el 40 que tenemos en los alquenos, es bastante ácido. Tanto es que con una base, digamos, más o menos posible de conseguir, ¿sí? Digamos, esta sería la base conjugada del amoníaco, ¿sí? El amoníaco, si recuerdan bien, tiene un pKa de más o menos 36. ¿Eso qué significa? Que esta reacción, como subproducto, digamos, les da amoníaco. Pues esta reacción se da bien porque, digamos, ionacetiluro no es capaz de tomar un protón ácido o un protón del amoníaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ácido más fuerte sería ionacetiluro y el ácido más débil sería amoníaco, ¿sí? Entonces, cuando se forme este, sí se va a formar la base más fuerte, porque viene del ácido, pero se va a formar la base más débil, porque viene del ácido más fuerte.
Y la base más fuerte será esta, porque viene del ácido más débil. Bien, entonces aclarado esto, ¿sí? Por si no lo habían visto en Orgánica 1, sí, la podemos plantear que también nos puede servir como nucleófilo en una reacción de adición, nucleofílica, ¿sí? A carbonilos. Vean nuevamente medios básicos, entonces ya sabemos el mecanismo en medio básico, ¿sí? Reacciona directamente esa base conjugada y los electrones se transfieren hacia el oxígeno. Digamos, oxígeno queda como alcóxido. Acá, si ven, se agregó piridina, ¿sí? Como transferencia de protón, está bien, ¿sí? Para no tener que usar, digamos, después hidrólisis ácida y tener que afectar el doble enlace, ¿sí? O tener que usar agua. Entonces, todo en medio orgánico, tranquilo, ¿sí? Y obtengo un alcohol bastante, pues si bien interesante, ¿sí? Es un alcohol y a la vez un alquino. Alargamos la cadena de una cadena de 3 átomos de carbono, pasamos a una cadena mayor, ¿sí? A una cadena de 6. Esas reacciones siempre son valiosas para poder ir construyendo estructuras. Bien, algo interesante de un acetiluro, esto es del libro de Schmidt, sí, que igual nos sirve un montón, sí, igual lo mismo sucede con el reactivo de Grignard, sí, la misma vaina lo pueden ver con el reactivo de Grignard. Si ustedes ven, es exactamente lo que les estaba diciendo, el pK del metano es más o menos 50, es el ácido más débil. El ácido más fuerte sería ion acetiluro, porque posee un pK de 25. Entonces la reacción va hacia allá, porque cuando llega a formar esto, esta va a ser la base más débil y esta va a ser la base más fuerte. Bien, entonces vean que qué interesante, transferimos, ¿sí? El organolitio, digamos, al acetileno, ¿sí? ¿Por qué? Por estabilidad, porque de repente no me va a servir ese día, lo voy a guardar, ¿sí? Sí, entonces me es más estable tener un organolitio. También muy importante, no sé si ya se os han mencionado, los organolitios hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Son medio explosivos y poseen otro pequeño problema, ¿sí? Digamos, son muy poco estables, ¿sí? Con la temperatura. Entonces regularmente yo necesito una temperatura de más o menos menos 78 grados, menos 30 y algo, ¿sí? Para tenerlos estables. Entonces esto se va directo a un frigorífico, ¿sí? Y ya lo uso más tarde. Bien, entonces los organolitios igual pueden ser reactivos organometálicos, ¿sí? Digamos, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? O bastante buenos carbaniones, ¿sí? Entonces nuevamente se da la reacción, se le agrega un poco de agua o algún protón por ahí, orgánico, ¿sí? Y ya obtengo un alcohol secundario. Vean también con este lo mismo, solo que más estable. Esto también ocurre, esta reacción de acá arriba, la voy a marcar, ocurre también con el reactivo de Grignard. Es decir, si yo tuviera digamos, bromuro de metil magnesio, ¿sí? Acá en vez de metilitio, ¿sí? La reacción procedería igual, solo que acá yo tendría magnesio, tendría un reactivo de Grignard, ¿sí? Con un alquino terminal. Vean qué interesante. Bien, entonces veamos una reacción que por alguna razón está aquí. Debería estar a mi juicio en la siguiente unidad, pero está aquí. Es bastante interesante, ¿sí? Es la reacción de Reformatsky. La reacción de Reformatsky plantea un organozinc. También es una reacción que hemos probado hacer, nunca nos ha salido, ¿sí? Por eso también ya la abandoné, ¿sí? Pero, ¿por qué no? Eventualmente podemos probarla, ¿sí? Con un bromuro, con un éster, digamos, que contenga un bromuro, ¿sí? En alfa, en presencia de zinc, y obtengo esta condensación. Entonces, realmente es una reacción de condensación, realmente debería estar en la siguiente unidad, pero si ustedes ven es lo mismo, acá se da un organozinc, digamos, en teoría, reacciona acá y
se da la reacción. Vamos a ver, más que nada es por lo antiguo del programa. ¿Sí? Si uno lo ve, digamos, si se formara el organo-zinc acá, yo tendría un enlace bastante aniónico. ¿Sí? entonces daría la reacción de adición. Vamos a ver si eventualmente, si de verdad es así. Sí, entonces ahí está, segundo se protona. Sí, y la reacción se puede hacer en heterotolueno anhidro. Bien, entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que antes, digamos, en saber qué años, ¿no? Cuando se hicieron los programas, se creía que la reacción procedía parecido a un reactivo Grignard. Sí, organo-zinc, aquí había un enlace bastante nucleofílico, sí, y después reaccionaba con un carbonilo. Ahora ya sabemos que no es precisamente así. Sí, digamos que lo que se da es una reacción, digamos, formando un carbanión, sí, pero de otra forma, formando un ion enolato, que son cabalmente los que vamos a ver en la siguiente unidad y que van a entrar hasta el final del curso. Entonces no entrarían ahorita, sino en el final. Bien, vean, acá se da la reacción tipo enol. Sí, vamos a ver un poco qué es eso. Sí, pero si ustedes ven el carbanión, una vez si se llegara a formar un carbanión, sí, digamos que este se transfirió por una reacción de óxido-reducción acá al oxígeno, sí. Entonces, digamos, si fuera solo el carbanión, hay una estructura posible de resonancia, sí, que sería esta. Sí, al transferirlo tenemos directamente el enolato, sí, o el enol, sí. Este enol reacciona, sí, y se da la condensación. Entonces esta está acá en el programa, pero realmente debería ser de la siguiente unidad. Bien, se hidroliza y obtenemos, si ven, prácticamente se pegó. Sí, es una reacción de adición con este carbonilo, ¿sí? Este sería el sustrato y este sería el reactivo. Entonces vean, este carbono fue el que se pegó y ustedes van a tener siempre un éster, ¿sí? Con esta, sí, la reacción podría proceder con ácido en teoría, sí, pero recuerden que esto es ácido y podría dañarnos nuestro zinc, sí. Entonces por eso es que se hace con un éster. Sí, en presencia, en teoría podría proceder con un ácido. Bien, algunas reacciones hechas, sí, veamos la de arriba, sí, bastante antigua, pero digamos, acá lo novedoso de este chavo fue que lo hizo de este chavo, digamos, o de estos chavos, fue que hicieron la reacción con hierro y con magnesio, ya no con zinc, ¿sí? Sería lo interesante. Ahora esta, vean, en un paso de esta literatura, ¿sí? Se realizó la reacción de Reformatsky, ¿sí? Vean que se llegó a este, pero la reacción no se quedó aquí, ¿sí? Sino se dio la eliminación del alcohol, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí Reformatsky. De repente este no entraría para el tercer parcial, pero yo creo que es mejor dejarlo para el final, por si le pueden poner un asterisco ahí. Este sí que me gustaría que entrara, sí, es una reacción bastante interesante, ganadora de un premio Nobel de Química, sí, es la reacción de Wittig, sí, usando fósforo. Sí, entonces vean, este es un iluro, sí, esto es para verlo. Sí, digamos, aquí hay dos estructuras resonantes, digamos, sí, el fósforo con la carga positiva y el carbono con la carga negativa. Entonces, esta es, digamos, la especie reactiva de Wittig. Digamos, esto es un reactivo de Wittig, sí, un iluro de fósforo. ¿Por qué es un iluro? Porque, digamos que este sería el compuesto más, digamos, sería la estructura más estable, por así decirlo, ¿no? No sé si me van a entender. Y no esta. Muchos se preguntarán por qué, si aquí el octeto está completo, están tranquilos, ¿no? Y la verdad es que si ustedes se ponen a pensar, si el fósforo no está en la misma columna que el carbono, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede? Si se traslapan dos enlaces pi o dos orbitales p, ¿sí?, de un fósforo y de un carbono, ¿sí?, no van a tener el mismo tamaño. Entonces, al final, lo que prefiere la molécula es tener al carbanión, ¿sí?, con el carbono, ¿sí?, y a la carga positiva en el fósforo, ¿sí?, más que nada porque no se encuentran en el mismo periodo, ¿sí?, entonces el tamaño de sus orbitales no es igual, ¿sí?, entonces el traslape no es chilero, ¿sí?, el traslape no es lo suficientemente bueno, y entonces voy a tener un iluro. Esto sería un iluro, una especie como, digamos, aquí lo dicen, como un enlace iónico, ¿no?, parecido, ¿sí?, por esta dificultad que hay, ¿sí?, de que exista un buen traslape, o un enlace 100% covalente, ¿sí?, para este caso. Entonces, por eso formamos el iluro. Entonces, la reacción tiene dos mecanismos, digamos, probables, ¿sí? Los vamos a ver acá, creo yo, o no sé si hay solo uno, pero vamos a ver la formación del iluro de fósforo, porque esto sí no es parte de ningún curso. Entonces, regularmente usamos trifenilfosfina, ¿sí?, que increíblemente tenemos en el departamento. Yo tengo por ahí, por si algún día quieren probar. Que yo creo que dentro de la síntesis multietapas había una que creo que no salió sorteada. Sí, creo que nadie la ganó. Sí, entonces, ¿qué sucede? Si yo hago reaccionar trifenilfosfina en presencia de un haluro de alquilo, sí, voy a obtener esto. Vean que fósforo se queda deficiente en electrones. Entonces, ¿qué sucede para que la molécula sea más estable o mayormente estable? Pierde un protón y este queda como anión, ¿sí? Y quedaría un iluro de fósforo, una especie como catiónica, aniónica, ¿no?, como un enlace covalente, ¿sí?, porque no se pueden traslapar bien esos dos orbitales, ¿sí? Bastante interesante. Bien, entonces prosigamos. Sí, entonces aquí sería la reacción de Wittig, bastante sencilla. Vean, de un libro bastante básico de orgánica, ¿no? Si ustedes tienen un carbonilo y el iluro de fósforo, si vean, es solo de pasarle borrador a estas dos cosas, y en medio de esas dos cosas, del oxígeno y del fósforo, colocar un doble enlace. Entonces la reacción siempre les va a dar un alqueno, ¿sí? No les da un alcohol como en la reacción clásica de Grignard o en la reacción con algunos otros reactivos aniónicos, ¿sí? Sino les da exclusivamente un alqueno, ¿sí? Siempre les va a dar un alqueno. Entonces, por eso se dudó mucho de la forma de la reacción. Todavía hay quien sostiene que la reacción se da es porque de verdad hay algún poco de evidencia de la betoína, ¿sí?, que creo que no está aquí en esta presentación. Hay un poco de evidencia, ¿sí?, y digamos que sería el hidrógeno, ¿sí?, con fósforo, ¿sí?, y algo aquí, y aquí digamos el otro carbono, ¿sí? Entonces hay algo de evidencia, ¿sí? Vamos a ver qué nos inventamos para el tercer parcial. Bien, este es el mecanismo oficial, ¿sí? Realmente este es el mecanismo que van a encontrar en la mayoría de libros, ¿sí? Digamos, la idea es formar un anillo de 4 miembros. Vean que el anión va hacia el carbonilo y el oxígeno va hacia el fósforo. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente esta reacción se puede dar de dos formas. Vean, digamos, se puede dar en una cara, digamos, o se puede dar en la otra cara, ¿sí? Digamos, estos dos grupos R pueden quedar en la misma cara o pueden quedar en caras opuestas, ¿sí? Digamos, así es como podría darse la reacción, ¿sí? Solo que acá no sirve porque es dimensional, digamos, pero podría darse de una cara o de la otra. Entonces, si se da de esta forma, yo obtengo un alqueno cis, y si se da de esta otra forma, yo obtengo un alqueno trans.
Vean el subproducto, sería esto, ¿sí? La oxidación de la fosfina, ¿sí? Sería óxido de trifenilfosfina, ¿sí? Y se da, si ven, por una cicloadición 2+2, se cicla y después se descompone el ciclo, ¿sí? Para formar un alqueno acá y estos dos electrones se transfieren acá. Entonces vean, reacción bonita, reacción bastante interesante, ¿sí? Y bastante útil. Bien, entonces regularmente, sí, se me había olvidado, regularmente se da el E, ¿sí? Si no ocurre algo muy extraordinario, el producto favorecido termodinámicamente es el alqueno más estable, sería el alqueno trans, digamos, o el alqueno E. Bien, entonces veamos, aquí hay, esta es una reacción bonita, es la mejor forma, digamos, de ustedes obtener, si ustedes ven, es la mejor forma de obtener, digamos, metilén ciclohexano, ¿sí? Es difícil, ¿no? Me imagino yo, partiendo de qué parten ustedes para obtener esto, ¿sí? O parten de un alcohol que había aquí, ¿no? Y digamos, todavía hay problemas con que pueda haber transposición, ¿sí? Etcétera. Entonces, esta reacción bastante específica, ¿sí? Les genera el metilidén ciclohexano. ¿Sí? Vean, aquí hay otra reaccioncita. Usando, si ustedes ven, están usando isopropil, ¿no? Usaron bromuro de isopropilo, por ejemplo. Si vean, obtienen este tipo de alquenos, que de otra forma sería un poco más difícil. ¿Sí? Acá tenemos otra reacción. Vean qué chilero. ¿Sí? La reacción es inclusive específica. ¿Sí? Pueden tener ustedes acá una cetona, ¿sí? Con dos grupos, digamos un grupo octil acá y este grupo acá. O podrían tener un aldehído. ¿Dónde creen ustedes que se adicionaría el reactivo de Wittig? Si el reactivo es cíclico, es bastante específico, ¿sí? Para aldehídos, ¿sí? Porque hay menos impedimento estérico. Recuerden que un ciclo de 4 es bastante tensionado, ¿sí? Y si encima yo tengo dos grupos ahí, va a ser más problemático. Entonces la molécula prefiere, si tiene la chance, desde luego, prefiere reaccionar únicamente con el aldehído. Bien, una modificación a la reacción de Wittig, solo para que la tengan presente, y con esto terminamos, ¿sí? Esta siempre les da alquenos, ¿sí? Un poco de mecanismo, se forma el iluro, ¿sí? Digamos, y reacciona con el reactivo de Wittig. Vean, acá nos está planteando tanto un intermediario cíclico, ¿sí? Nos está planteando la betoína, ¿sí? Como ven, por eso el mecanismo no todo el mundo lo acepta, ¿sí? Digamos, porque hay evidencia que se puede formar este nuevamente se puede volver a reaccionar, y ahí sí obtengo el carbanión, y por una, digamos, eliminación, ¿sí? Yo voy a obtener el isómero trans únicamente. Aquí está la betaína, vean, la treobetaína, ¿sí? Y obtengo el isómero trans. Bien, hasta